Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones presenta a los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez. Ella lo dijo: quiero caminar, Padre, y tú le concedes la petición a la gente de fe. Oramos por un milagro creativo. En Señales y Maravillas. Yo le voy a decir una palabra aquí. Hechos 5, 34 al 39. Vamos a buscarlo. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Apareció Jesús, y un poco de gente le empezó a seguir a Jesús, y él tuvo sus discípulos, los apóstoles, y él le dijo: voy a morir, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Así que Cristo no está muerto, Él está vivo. Empezaron a seguir, le obedecían, pero el líder murió y el grupo se deshizo. Pero Cristo murió, resucitó al tercer día, como había dicho. Diga: mi Dios vive, Él habla verdad, y lo que había dicho se cumplió. Mi Cristo está vivo, mi Cristo está vivo, mi Cristo está vivo. Que Cristo está vivo, que Cristo está vivo. ¿Saben? A veces vienen cosas, vienen situaciones, vienen pensamientos contrarios, haciéndote creer: ¿en qué he creído yo? ¿Será que Cristo realmente resucitó? ¿Será que es verdad que Él vino y murió en la cruz del Calvario? Déjame decirte
Él no miente. Él resucitó. Y si tú crees en Dios, tienes que creer en la palabra. Y la palabra dice que Él resucitó. Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, lo matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Qué hombre ha hecho esto? ¿Qué hombre ha hecho esto? ¿Qué hombre ha dicho tal cosa y se ha cumplido? Jesús, el Rey, el Señor, nuestro Señor. Diga: mi Señor. Él vive. Lo que Él ha dicho lo ha cumplido. Lo matarían, mas al tercer día resucitaría. Mucha gente se levanta diciendo cosas, prometiendo cosas. Ustedes no han oído eso por ahí. Te prometen villas y castillas, dicen por allí. Te prometen muchas cosas. Y muchos hombres se equivocan y ponen su confianza en el hombre. La palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No que vas a ignorar las cosas de los hombres que están cerca de ti, que te dicen que te aman, que te ayudan, que esto, que lo otro. Pero quiero decirte que toda tu confianza debe estar puesta en Jesús. Por eso en esta casa nosotros te hablamos y te enseñamos a que cada día tengas una comunión profunda con Jesús, que tú puedas conocerlo, porque cuando tú lo conoces, nunca más serás el mismo. No podrás ser engañado, porque cuando tú vas a la Escritura, toda ignorancia cae. Viene la luz, viene la iluminación, viene la sabiduría, el entendimiento, la comprensión a través de la palabra. Y esa palabra te da luz. Entonces ya tú no crees porque aquel te lo dijo, porque aquel te lo mostró, sino tú crees porque Dios se ha revelado a tu vida, porque Jesús mismo se descubre para ti y se hace tu amigo fiel, tu Dios, tu hermano, tu ayudador, tu fuerza, tu escudo, tu vida, tu paz. Todo es para ti, Jesús. Jamás te vas a sentir solo, porque Él está vivo. Ese líder de repente se levantó, lo siguieron, murieron y allí quedó todo. Pero Él no morirá jamás. Él tiene vida eterna, no te dejará ni te desamparará. Él va delante de ti como poderoso gigante. Él no te dejará nunca, estará contigo hasta el fin. Él estará contigo en las tribulaciones, Él estará contigo en la alegría, Él estará contigo pasando el río por la piedrita, pasando por valle de sombra de muerte, por donde quiera que vaya, Él está contigo. Por eso es que nosotros siempre le pedimos respeto. Le pedimos respeto porque a usted le conviene respetar a las autoridades. A mí me conviene respetar a las autoridades. Y al que honra, honra, aleluya. Todo esto es bíblico. Pero yo quiero que usted ponga los ojos en Jesús. En Jesús. Solo en Él. Porque si un día nosotros faltamos, usted permanecerá firme en el Señor. Esta obra no se detendrá, porque no es una obra de los hombres, es una obra de Dios. Aleluya. Aplaude a Cristo con fuerza. Aleluya. Motivo, ¿verdad?, de celebración de Cristo resucitó. Eso es lo más importante. Tus ojos puestos en Jesús. Caminando día a día en obediencia a aquel que sigues. Esos hombres que les hablé, que habló Gamaliel, seguían, le obedecían a un hombre, pero ese hombre murió. En cambio, el que nosotros seguimos y obedecemos está vivo para siempre. ¡Aleluya! Él no te fallará, Él es poderoso, hermano, hermana. Así que siempre ten en cuenta esto. Gracias a Dios por los apóstoles, por los profetas, por los maestros, por los evangelistas, por todos. Gracias a Dios. Pero primeramente es Cristo. Primeramente es Cristo. Usted a veces se apega a un líder y si el líder se va de la iglesia, usted se quiere ir con él.
pero usted está en este ministerio para que usted prospere en el llamado que Dios le ha hecho. El hombre no lo llamó, Dios lo llamó a usted. La palabra dice que fue escogido antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de la fundación del mundo por el Señor. Entonces, usted manténgase firme en Cristo. Es en Él que usted tiene que mantenerse. En el nombre de Jesús. Que si este falló, que si aquel no le saludó, que si aquel es bueno, que si aquel es malo. Usted le estoy diciendo, ponga la mirada en Jesús. Siga a Jesús. Ese es su ejemplo a seguir. Él es el Señor de su vida. A Él seguir, a Él obedecer. En el nombre de Jesús. Qué bello, ¿verdad? No ponemos nuestra esperanza en alguien que un día se va, sino en aquel que por siempre está. Fíjese, ¿qué hubiese pensado la gente, verdad? Que lo oyó a Jesús hablar de que iba a resucitar y eso no se hubiese cumplido. ¿Qué hubiese creído? ¿Qué opina usted? ¿Qué hubiesen pensado de Jesús si Él no hubiese resucitado? Que estaba loco, que era un mentiroso, que era un charlatán, que era otro más como esos líderes que prometen cosas que no pueden cumplir. Usted tiene que depender de Él, del Señor. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Quiero cambiar, Señor, ya no quiero ser el mismo. Ya no me puedo aguantar ni yo mismo. Pero Jesús te aguanta. Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Jesús te conoce profundamente porque Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. No lo puedes hacer en tu fuerza, es que no es con fuerza. No es por lo mucho que ores, no es por lo mucho que ayunes. Porque tú puedes ayunar mucho, pero si desobedeces a Dios, ya has pecado contra Él. Por eso le he hablado, esto no es cosa de hombre, no es la fuerza la que te va a ayudar, es Jesús. Es su Santo Espíritu, porque la obra que Él empezó en nosotros, Él la perfeccionará. No lo escogí a Él me escogió a mí, porque antes de la fundación del mundo fui escogida para esta obra, para esta salvación. Entonces yo debo permanecer en esto, simplemente obedeciendo la palabra, apegada a Jesús y a su palabra, porque Él dice, el que permanece en mí, permanece en mi palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Por eso es que la palabra da vida. La palabra transforma nuestra vida. Por eso yo le digo, lea la palabra, coma la palabra, medite en la palabra, permita que la palabra se le descubra. Porque la ignorancia cae, las tinieblas se disipan en el nombre de Jesucristo y viene la luz, viene la claridad, viene el entendimiento de qué es lo que Dios ha hecho. Amén. Hará en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Usted tiene que aprender esto porque estamos en situaciones difíciles que de repente la fe puede fallar, pero Él puede ayudarnos, pero Él es el que está en nuestras vidas. ¿Se recuerda lo que dice la palabra? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso tiene que cumplirse en nuestras vidas, porque Él no miente. Él dijo que era necesario que se fuese para que viniera el Consolador, el que nos guiará a toda verdad, el que nos mostrará lo porvenir, el que nos enseñará todas las cosas. Ahorita lo dijimos, la tengo, la unción está sobre mí. Tenemos la unción del Santo que nos enseña todas las cosas. Amén. Iglesia, Cristo resucitó. No lo vean más como un Cristo muerto, como uno que no puede. Mire, cuando yo le estoy diciendo esto, abra su corazón. Porque si usted no cree que Dios puede resucitar a alguien, usted cree que ese Dios está muerto. Si usted no cree que Dios puede sanar a alguien, entonces usted cree que ese Cristo está muerto. Porque en la cruz del Calvario dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades,
Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestros pecados, Él llevó toda maldición, toda iniquidad. ¿Por qué no podemos creer que eso salga de nuestras vidas o salga de alguna vida? Si nosotros pedimos algo dudando, nunca lo vamos a obtener, dice la palabra de Dios. Somos creyentes. No es lo mucho que yo ore ni lo que haga, es lo que Él hace. Usted sabe lo genuino cuando usted se enamora de Jesús. Lo genuino cuando usted siente que algo lo está llamando, que algo lo está jalando para que busque la presencia de Dios, para que ame a Dios, para que obedezca a Dios. ¿Cuántos le ha pasado que quieren hacer algo y se sienten algo interno que no los deja hacerlo? Que les hace sentir mal, que aunque piensen hacer una cosa, terminan rindiéndose a Jesús. Eso lo hace es Él. Él. Me sedujiste, más fuerte fuiste que yo. Ese es el Señor. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para tu vida en el nombre de Jesús. Normalmente los que amamos a Jesús nos sentimos como que no hacemos nada para Él. Como que no hemos avanzado, como no nos sentimos satisfechos porque siempre queremos agradar a Jesús. Diariamente queremos agradar a Jesús. Diariamente queremos rendirnos a Jesús. Diariamente queremos ser limpios por la sangre del Cordero. Porque la sangre de Cristo nos limpia constantemente. No es que ya nos limpió, nos limpia constantemente. Porque si no fuese por la sangre de Cristo, entonces imagínese, ¿cómo le puede limpiar de pecado? Usted peca hasta pensando. Amén. Entonces, si Él no hubiese resucitado, hubiese quedado como un mentiroso, como uno más del montón. Pero gracias a Dios, Cristo resucitó y fue visto por algunas personas. 1 Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso dijo Pablo. Muchos dudan de que Él resucitó. Ahí está la palabra. Si creemos a Dios, creemos a la palabra. Porque la palabra es la que nos habla de Dios. Amén. Como le dije, la palabra, el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra es Jesús. Por eso usted tiene que amar la palabra de Dios. Tiene que permitir que esa palabra le limpie, le transforme su mente, le corte en el nombre de Jesús con todo aquello que no es del Señor, que Él no ha puesto en su vida, para que usted pueda amarle más, entregarse más, ser más obediente. La obra la hace el Señor a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Con la resurrección de Cristo apareció la iglesia de Jesús. Esto lo vamos a ver en Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, ¿ve? Unánimes, compartían la palabra, la alabanza, todo esto, ¿verdad? La iglesia congregada, porque realmente la iglesia es todo, la conforma todos los que aceptaron a Jesucristo, todos los que aceptan a Jesús. Allí, en la iglesia de Cristo, está reinando Él, solo Él, el que un día murió y al tercer día resucitó. Es tiempo de que se vea esa unidad. Es tiempo de que se haga notorio el nombre de Jesús en su iglesia. Pero tenemos que vivir conforme a la palabra. Tenemos que creer que realmente Jesucristo está reinando, que es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. Como Él vive, la iglesia vive. Amén. Hasta hoy la iglesia de Jesucristo permanece, no se desvanece, no puede ser destruida, porque no es de los hombres, esta obra es de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Gamaliel? Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Seguimos y obedecemos a un Cristo vivo, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Han tratado de destruir la iglesia una y otra vez. Han tratado de detenerte, diciendo qué es lo que tú crees. ¿Cuál es ese fanatismo? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué das los diezmos? ¿Por qué llevas ofrenda? ¿Por qué pareces un loco danzando, saltando, orando en lenguas? Han tratado de detener a la iglesia de Cristo. Pero esta obra no es de los hombres.
esta obra es de Dios. Permanecerás para siempre en el Señor. Gamaliel le habló esta palabra porque a los creyentes los amenazaron y le dijeron que ellos no podían hablar en este nombre, en el nombre de Jesús. Ellos veían cómo se manifestaban las señales, el poder de Dios a través de los creyentes. Hay muchos hombres, vuelvo a repetirle, que se levantan como un líder y quieren que lo sigan a ellos. Pero como estaban siguiendo al verdadero líder, a Jesús, al líder de los líderes, ellos tuvieron envidia y los amenazaban y los persiguieron y quisieron detener la obra. Pero bien lo dijo Gamaliel, no podrán destruirla, porque Dios pelea por la iglesia. Dios pelea por esta obra. El que se levanta contra la iglesia, el que se levanta contra ti, realmente se levanta es contra Dios. Y Dios pelea por nosotros. Dios pelea por su iglesia. Una cosa poderosa que hicieron los creyentes fue que viendo las amenazas de ellos, se reunieron y oraron a Dios pidiendo confianza y valor. ¿Recuerdan cuando dijeron: Señor, ve sus amenazas y danos denuedo para predicar la palabra, mientras tú extiendes tu mano de poder para que se hagan señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús? Dios le dio denuedo, y en este tiempo nosotros necesitamos ese valor, esa confianza. Decía yo al primer servicio lo que el apóstol Gregory me preguntó hace unos días. Me dijo: Egli, si a ti vinieran a hacerte una entrevista y te preguntaran sobre si un hombre con otro hombre puede casarse o una mujer con otra mujer puede casarse, ¿qué le dirías? Yo le respondí: la palabra. Varón y hembra los creó el Señor. Le dijo al varón: dejarás a tu madre y a tu padre y te unirás a tu mujer y serás con ella una sola carne. Esto es para que se formase la familia, porque nuestro Dios es el Dios de la familia. Usted percibe lo que está haciendo el enemigo, tratando de destruir la familia, porque un hombre con otro hombre no puede multiplicarse. Solo la mujer puede dar a luz. Se une una mujer con otra mujer, no pueden multiplicarse. No pueden hacer una familia. Pero mucha gente, por el temor, no sigue predicando el evangelio. Nosotros estamos llamados a hablar la verdad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que operan en los lugares celestes. Cuando tú decidiste servir a Cristo, tú dijiste: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando tú recibiste a Cristo, tú dijiste: ahora yo pertenezco al ejército de Dios. Yo soy un guerrero, una guerrera que va a declarar la palabra, y tengo una armadura y tengo la palabra que es la espada para cortar, y tengo al Espíritu de Dios que me da el valor, la confianza para seguir adelante. Ellos fueron amenazados, pero mientras lo amenazaron, ellos
oraron al Dios vivo porque ellos sabían que en su fuerza no podían avanzar, sino que el poder del Espíritu Santo. Entonces eres mudado de hombre, eres transformado, tienes valor para hablar la palabra y para enfrentar cualquier cosa que venga hacia ti, que venga hacia la iglesia. Es poderoso. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda altivez y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, de Dios, de la palabra. Escuche, tienes que ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. Como ser humano somos débiles. Muchas veces la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si te amenazaran a ti y te azotaran y te metieran preso y te hicieran todo esto, quizás piensa, ¿qué harías? Ellos siguieron adelante porque esta obra no es de los hombres. El Espíritu de Dios es el que fortalece la iglesia y le ayuda a avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces tú tienes que decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Voy a hablar la palabra, solo la palabra. Ve que cuando le respondí fue la palabra. Cuando los hermanos hablaban en el comienzo de la iglesia, hablaban pura palabra y hablaban de la resurrección de Cristo. Hablaban de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que murió para llevar nuestros pecados a la cruz, para reconciliarnos con el Padre. Pero la gente a veces con el corazón endurecido no quiere oír la voz de Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios, pero de eso se encarga solo el Señor. A ti y a mí nos llamó Dios a proclamar el evangelio del reino, a declarar las nuevas noticias para que todo aquel que crea se arrepienta, se vuelva a Cristo y sea salvo en el nombre de Jesús. Para eso nos llamó el Señor, para extender su reino, para predicar la palabra. En este mundo tendrás aflicciones. Puedes llorar, puedes sufrir, puedes pasar cosas. Como dice el pastor, puedes pasar el río por la piedrita. Pero Cristo está contigo. Cristo está contigo. Ahí empezó la persecución, empezaron a amenazarlo. No solamente fueron amenazas, empezaron a multiplicarse. Mire lo que dice la palabra. Ellos siguieron adelante, confiando en Dios, con el valor que Dios le había dado para seguir adelante, proclamando el evangelio del reino. Ese valor que tú y yo necesitamos. Vamos a leerlo, Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hablaban con denuedo? ¿Qué hablaban con denuedo? ¿Qué tienes que hablar tú con denuedo? Aleluya. Vamos a leer Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Iban creciendo, la iglesia iba creciendo, iba prosperando. Nada ni nadie la pudo detener y nada ni nadie la podrá detener en el nombre de Jesús. 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En medio de la persecución, lo que necesitamos es tener denuedo, tener valor, tener confianza y ir proclamando el reino, ir declarando las buenas noticias de salvación, que el Señor que va delante de nosotros como poderoso gigante nos cubre y nos guarda. Él pelea por su iglesia. No acontecerá en tu vida nada que Dios no permita. La palabra dice que no cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Ustedes, si ven las noticias, saben
¿A cuántos han matado? ¿Cuántos creyentes, pequeños y grandes, matan porque creen en Jesús y porque no negarán a Jesús? Porque no negaron a Jesús. Ni tú ni yo podemos negar a Jesús. Si negamos a Jesús, Él nos negará a nosotros delante de su Padre. Hechos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero más adelante, en el 7:55, estaba Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No temas a los que matan el cuerpo. El alma no la pueden matar. Tú le perteneces a Cristo. ¿Notaste que dijo y durmió? ¿Notaste que antes de que lo mataran vio la gloria de Dios y vio a Jesús? No tengas temor. Nada ni nadie podrá detenerte, ni la muerte ni la vida. Dile al que tienes al lado: ni la muerte ni la vida te podrá detener. Dígale: jamás. Porque Cristo vive, nosotros vivimos. ¿Puedes dar un aplauso a Cristo? Quizás usted ha leído bastante esta palabra, pero a mí me gusta cuando Dios nos refresca con su palabra, ¿verdad? Nos ayuda, nos fortalece. Yo quiero hablarle ahora a aquellos que por primera vez vinieron a esta casa. Yo quiero que levante su mano. Aquellos que por primera vez han venido a esta casa, levántenla, ténganla en alto. ¿Cómo le dice la iglesia? Son bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La iglesia de Jesucristo tiene más de 2000 años en esta tierra. Nada la podrá detener. Aunque maten a muchos, nada la puede detener. Mataron a Esteban y mataron a muchos apóstoles y no la detuvieron. Así que nada la podrá detener. Primera de Pedro 2:24. Esto es para todos los que por primera vez vinieron a esta casa. Lo voy a leer desde el 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todos los que estamos acá congregados, un día
recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y yo quiero, como le dije, Dios es el Dios de la familia. Dios fue el que nos creó en el vientre de nuestra madre con un plan, con un propósito que se va a cumplir. Pero hoy Dios quiere hacerlo también contigo, tú que viniste por primera vez a esta casa. Él quiere limpiarte de pecado, que tú tengas un arrepentimiento, que tú cambies tu mente, tu mentalidad, tu manera de vivir, tu manera de pensar, que tú puedas entregarle tu vida a Él, que tú permitas que Él te pueda dar esa nueva vida que solo Él puede darte, cambiar tu vida, cambiar tu familia, porque el que se encuentra con Jesús, el que le entrega su vida a Jesús, jamás será el mismo. Yo dije que nosotros podemos querer ser buenos, hacer cosas buenas, no pecar, no hacer daño, pero en nuestras fuerzas no lo podemos conseguir. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Entonces yo quisiera que los que levantaron su mano se pongan de pie. Varios levantaron su mano. Para limpiarte de pecado. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros que estamos aquí tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero hay muchas personas que dirán, ¿qué? Yo no he pecado, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pero yo le estoy hablando la palabra. Le estoy hablando que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores. Y Cristo vino a la cruz del Calvario para llevar en Él nuestros pecados. Y esa sangre que se vertió en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. No hay otra manera. Él es el camino y a Él debemos seguir. Amén. No podemos cambiar, no podemos hacer nada realmente bueno sin Jesús, porque solamente Él es bueno y tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Yo no le ofrezco a usted una religión, yo le ofrezco a usted a Cristo, a Jesús, a que lo conozca a través de la palabra. En el mundo, en lo natural, nos enseñan que hay un Dios, que hay un Jesús, y muchos también nos enseñan que está el Espíritu Santo. Pero realmente le conocemos es cuando entregamos a Cristo, nos entregamos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él, para que la obra que Él empiece hoy en sus vidas, Él la perfeccione. Amén. Es una nueva vida en Jesús. ¿Quieres decirle a Jesús, creo que tú resucitaste? Si tú crees que Dios le levantó de los muertos a Jesús, que Él resucitó, serás salvo.